Estamos aquí solamente para el video, menciono que estamos con el Presbiterio Apostólico y Profético de Cali y también los representantes de ASMICEF, la junta directiva, que ya va a llegar el apóstol Julián. Les agradezco tomarse el tiempo, con mucho temor de Dios hago esto, he estado orando mucho por Cali y como bien saben por la nación, y Cali tiene algo muy especial y yo creo que Dios nos puede dar el diseño tanto de la ciudad como la estructura, hablando de avivamiento y el mover de Dios que ya empezó y que solo va a seguir creciendo. Y tengo ese deseo en mi corazón de poder aportar algo. La Biblia dice que todos vemos en parte, así que yo sé que esto les va a complementar lo que Dios les hable. Y el deseo de esto es que si tenemos una visión, la Biblia dice, el que reciba la visión, escríbala, hágala clara, y que los que la lean corran con ella. Entonces la idea es que esto complemente, los lleve a profundizar más y que después puedan la ciudad correr con una visión que nos permita recibir el tan anhelado avivamiento, a pesar de que ya estamos viviendo los primeros síntomas de mantenerlo y que después sea algo que se pueda sostener en el tiempo para que tenga una transformación real en la ciudad, ¿sí? Perdón que si miro un poco hacia acá. Entonces voy a empezar. Dios me dio 4 puntos para hablar y vuelvo y digo, hago esto con temor de Dios y espero que sea de bendición para la ciudad. Lo primero, algo que mencionó el profeta Tommy en Pereira y que quería mencionar es que las profecías al 90% no tienen nombre. Las asignaciones que Dios tiene para un lugar o para una nación, Dios realmente está obsesionado con el cumplimiento, no tanto con quién las cumple. Si a Dios le importa, si Dios levanta personas, soy firmemente creyente en eso, porque así es la Biblia, cuando Él escoge hombres y mujeres, Él lo hace. Pero muchas veces también en la Biblia se ve que cuando una persona no lo cumple, Dios levanta a otra persona o reemplazos, por decirlo así, porque a Dios le importa es que se cumpla. Entonces yo sé que hay una asignación en el país para Cali, pero también entiendo que hay otras ciudades que están peleando por la bendición y están jalando también de su parte algo que también le corresponde a Cali. Y eso fue lo último que me dijo el profeta Tommy cuando él vino al estadio y se fue. Él me dijo, Dios le dio la asignación a Cali del tabernáculo de David, pero si Cali no la recibe, pues otra ciudad lo hará. Hablando un poco de este tema. Entonces, Dios me decía, en el país hay una asignación de intimidad, de fuego y de unidad. ¿Sí? 3 cosas como país. Eso es como lo que está haciendo que el avivamiento avance. Son esas 3 cosas, son como las marcas del avivamiento que viene para Colombia: intimidad, fuego y unidad. Pero Cali tiene algo más específico todavía. Y Dios me decía, es destapar los pozos de avivamiento, porque ya hubo avivamiento acá, y mantenerlos con el tabernáculo de David, ¿cierto? Entonces en Génesis 26, cuando se está hablando de los pozos, Dios me da este versículo esta mañana. Dice el versículo 18, dice, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Después dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, dice, los pastores riñeron con los pastores. Dice, los pastores riñeron con los pastores, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esec, porque habían altercado con él. Génesis 26, versículo 20, dice, los pastores riñeron con los pastores porque ya hubo agua. Entonces a veces luchamos antes de que haya avivamiento y después luchamos cuando haya avivamiento. Y eso genera que los pozos se vuelvan a cerrar, ¿sí? Dice, entonces abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y yo creo que ustedes pueden después ir a mirar los significados y Dios les va a hablar más y más. Se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, porque dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces Dios me estaba hablando, la primera asignación de Cali es volver a destapar el pozo, pero hay unos obstáculos para que los pozos se abran. Entonces Dios siempre me ha estado revelando es que, digamos, el avivamiento no es tan difícil de recibirlo, porque Dios tiene el deseo de derramar su espíritu. A veces lo más difícil es mantenerlo o aumentarlo, porque Dios nos entrega niveles de avivamiento o medidas de su presencia, de su espíritu, y lo difícil es aumentarlo. Entonces, si ustedes leen en Génesis 26,
hubo realmente dos obstáculos para esos pozos, o esa primera asignación de Cali, que es destapar los pozos. Entonces, en el versículo 16 de Génesis, que es antes de lo que acabo de leer, dice que Abimelech le dijo a Isaac: apártate de nosotros porque te has hecho muy poderoso y te tenemos envidia, dice una versión. Entonces Dios me decía, dos cosas que son obstáculos para abrir los pozos es la envidia y la riña entre pastores. Y esto pues aplica a apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Son las dos cosas que hay que, digamos, identificar, y ya voy a ir hacia allá. El segundo punto que Dios me dijo, el espíritu político tiene que sacarse de la iglesia, que el espíritu político se ha infiltrado en la iglesia, y lo que hace el espíritu político es que divide y acaba con la autoridad espiritual. Entonces, digamos, específicamente no es el espíritu de Herodes, porque el espíritu de Herodes trata de matar el mover de Dios y se une al espíritu fariseo, pero el espíritu político es el espíritu que trata de hacer burocrático lo que es espiritual. Y cuando se hace muy burocrático lo que es espiritual, se empieza a bloquear al espíritu. Y eso genera que el Espíritu Santo dice, bueno, entonces háganle ustedes y yo me salgo. Y donde uno mete la mano, Dios la saca. Entonces es el espíritu político. Número 3, después de destapar el pozo y poder lidiar con esas dos cosas, viene entonces una estructura de ciudad para sostener el avivamiento. Y también hay un obstáculo para eso. Perdón que voy rápido, pero yo sé que esto va a ser de bendición. Entonces Dios me dio la estructura para la ciudad, porque yo creo firmemente que el pozo se va a destapar. O sea, yo creo que todos estamos creyendo eso. Entonces, es estar conscientes de qué va a pasar cuando se abre el pozo. Hay riñas porque dicen el agua es mía. El agua es mía, es lo que dijeron ahí. El agua es mía, la gente es mía, el avivamiento es mío, la unción es mía. Entonces, ¿eso qué hace? Que toque luchar para abrir más pozos cuando realmente un pozo, yo creo que un pozo del cielo es suficiente para la ciudad y para la nación. Y Cali tiene la posibilidad de abrir un pozo que le cuesta menos que a otras ciudades. Porque otras ciudades, por ejemplo, Neiva ahorita está en un hambre, en una cosa que ellos están cavando sin saberlo. Pero Cali es solamente destaparlo, ni siquiera tienen que cavarlo más profundo. Hay una cosa que ya en el espíritu tienen legado, ¿sí? Entonces es casi que es más acelerado. Pero una vez lo cavan, tienen que estar conscientes los que lo están cavando que se genera la posibilidad de que haya envidia o que haya riña. Entonces en eso ya uno lo ataja antes de, entiende los momentos donde hay una pelea y uno dice, no, ya sabemos que es el enemigo, ya Dios nos había avisado, venga, sentémonos otra vez, ¿sí? Después de destapar los pozos, entonces ya hay una estructura de ciudad para sostener avivamiento y hay un obstáculo también. Entonces la estructura, Dios me dio 8 puntos para la estructura, que es, digamos, dividido en los ministerios. Entonces, la toma de los aires es responsabilidad de los profetas. ¿Sí? Yo hice una prédica ahorita en Bogotá, que después si alguno la quiere revisar, pero en Números 23 habla que los hijos de Israel tomaron la ciudad y después las habitaron. Y Dios me decía, la responsabilidad de tomar la ciudad es de los profetas y de habitarla es de los apóstoles. Entonces los profetas tienen que tomar los aires desde que capturan con los ojos espirituales lo que Dios está declarando y lo que Dios está haciendo en la ciudad, y lo declaran, ellos toman los aires. Y después los apóstoles son los que tienen que encontrar la forma de poner los pies en la tierra y ocupar el terreno que los profetas liberaron, ¿sí? Porque el profeta captura el aire, pero si nadie ocupa territorialmente con entendimiento, se vuelve a perder el territorio y toca otra vez y se vuelve un ciclo como de... Entonces, el apóstol establece lo que el profeta ya tomó en los aires, ¿sí? Los evangelistas, digamos, están para la cosecha, ¿sí? Porque el avivamiento trae cosecha. Los evangelistas tienen que ser los que lanzan la red. Dios hace que estén los peces, alguien tiene que lanzar la red. Número 3. Los pastores, número 4, para administrar y crecer la cosecha. Entonces los pastores tienen la responsabilidad de recibir, que no se pierdan esos peces, que no se hundan. Llegó el apóstol Julián. Y crecer la cosecha. Entonces los pastores, el gran responsabilidad de los pastores es, si Dios les entrega 1, que devuelvan 2. Si Dios les entrega 2, que devuelvan 4, 5. Si Dios le da 5, que devuelvan 10. El pastor que no tiene la mentalidad de multiplicar lo que Dios le está dando, no es un buen siervo, no es un buen siervo fiel. Entonces en la cosecha, y esto ya pasó en los 90 acá en Cali, fue
que nadie tenga mentalidad de quedarse por fuera o no pensar que Dios también quiere bendecir su iglesia. Y al mismo tiempo no pelear en la mentalidad de escasez. Eso es algo que Dios me dijo mucho. Es, las aves nunca se pelean por un pedazo del cielo. Apóstol, bienvenido. ¿Sí? Dios me decía eso. Hay cielo para todos. Entonces Dios me decía, realmente hay cosecha para todos. Y si no, ¿cuántos habitantes tiene Cali? Entonces Dios me decía, cuando hay cosecha, los pastores tienen que cambiar la mentalidad y decir, todos nos están esperando y no pelearnos por 10 que nos conocemos, sino decir, no, hay que sacar más porque la cosecha es los nuevos, son las almas, es lo que Dios quiere, no rotar, solamente así. Número 5, los maestros están para levantar más obreros. Entonces la doctrina y la doctrina sana y profunda lo que va a hacer es nutrir y edificar el cuerpo para que las ovejas se vuelvan obreros. Porque la mies es mucha, los obreros pocos, y tener como la mentalidad que no solamente se queden ahí, sino que crezca la gente. ¿Sí? Número 6, los empresarios tienen la responsabilidad. Los empresarios tienen la responsabilidad de manejar la velocidad del mover. Eso es importante. Los empresarios tienen la responsabilidad de manejar la velocidad del mover. Entonces los empresarios nunca pueden dictar el mover de Dios ni la dirección de Dios porque están financiando, pero sí tienen la responsabilidad de decir qué tan rápido, qué tan lento se va a mover Dios, porque se necesita las finanzas. Y cuando los pastores, los apóstoles entrenan a sus empresarios de esa forma, ellos entienden que no porque están financiando se sientan en la mesa a decidir algo que decide el Espíritu Santo y un consejo, pero sí ellos tienen la capacidad de decir, yo por fe voy a acelerar lo que Dios está haciendo, y si no empujan, entonces van a demorar lo que Dios quiere hacer. Esa es la responsabilidad de los empresarios. Los gobernantes, punto 7, están para autorizar, proteger y facilitar. Autorizar temas de ciudad, proteger el mover de Dios y la persecución, y facilitar. Esto lo digo porque cuando hay mover de Dios se empieza a levantar, que educamos empresarios, educamos gobernantes, Dios da influencia. Entonces están para autorizar, proteger y facilitar el mover de Dios. Otra vez, lo mismo de los empresarios, no están para dictar entonces que el alcalde dice qué se hace y cómo se hace y quién canta y quién predica, no, ni los gobernantes, porque la autoridad espiritual la siguen teniendo los ministros, todo lo que ya hablamos antes, pero sí tienen un rol para autorizar lo que está pasando en la ciudad porque tienen autoridad cívica. No solamente en los altares estar ahí, pero también autorizar cosas, dar permisos para proteger de persecución y para facilitar el mover de Dios, no ser un obstáculo. Todas estas 7 puntos tienen una responsabilidad generacional. Entonces, hay profetas que son mayores, hay profetas que son más jóvenes, apóstoles, pastores, todos, ¿cierto? Ahí yo estaba hablando, digamos, de una generación ya establecida, ya con autoridad, que Dios los puso para este tiempo y para este momento, que son todos ustedes. Dios los escogió para este tiempo y para este momento, tienen esa responsabilidad que acabo de mencionar. Los jóvenes pueden ser apóstoles, profetas, adoradores, diferentes, pueden ser empresarios, gobernantes, pero los jóvenes tienen una responsabilidad generacional. Entonces los jóvenes tienen esta responsabilidad, deben sujetarse primeramente. Todo joven que esté solo y suelto daña el mover, ¿sí? Entonces tiene que sujetarse. Segundo, ser guiado, ser corregido, y cuando es el momento tiene que ser impulsado, respaldado y que nunca camine solo, ¿sí? Entonces parte del mover y lo que hablábamos obviamente es que las generaciones, tiene que haber unidad generacional para que el mover de Dios se traspase y se transfiera y no se quede en una historia que una generación después tiene que cavar otro pozo, sino que entre con pozos abiertos ya y con el entendimiento, con la humildad, ¿sí? Y hay buenos ejemplos también en la ciudad. Un gran ejemplo es el pastor Wilson, que tiene ese corazón, y los jóvenes tienen que de alguna forma seguir ese tipo de ejemplos, que es eso, sujetarse, ser guiados, ¿sí? No menospreciar el servicio, no desesperarse e impacientarse por algo. Yo decía, le prediqué a los jóvenes en Santa Marta y yo decía, la herencia nunca se arrebata, la herencia se recibe. O sea, tú no te puedes robar la herencia porque después la malgastas, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. La herencia se recibe. La herencia se recibe porque si la arrebatas no sabes qué hacer, no tienes sabiduría y la vas a malgastar. Por eso cuando tratan de arrebatar cosas, suben, Dios les entrega autoridad de ciudad y eso se pierde. ¿Por qué? Porque se arrebató algo que se tenía que recibir en el tiempo. Eso es para los jóvenes. Y en esa estructura de ciudad, Dios me dijo, el obstáculo más importante es el siguiente.
Me perdonan, esto no pasa acá. El obstáculo es el control. Entonces Dios me dijo dos cosas, el control del mover y el control del poder. El control del mover y el control del poder. Entonces yo veía era una mano, cuando Dios me estaba diciendo eso esta mañana, yo veía una mano. Entonces yo veía la mano hacia arriba es el control del mover y la mano hacia abajo es el control del poder. Entonces, la mano hacia arriba es decir, yo puedo controlar en mi mano el mover de Dios. En ese momento deja de ser mover de Dios, que es lo que le pasaba a los pastores que dice que reñían y decía, el agua es mía, el agua es mía, el agua es mía. Entonces el control del mover es entender que si yo quiero un mover de ciudad, no lo voy a poder tener en mi mano y tengo que estar bien con eso. Si yo quiero que Dios visite mi iglesia, Dios me lo puede dar en la mano. Si yo quiero que Dios le dé avivamiento a toda la ciudad, no lo voy a poder tener en la mano y está bien. No lo voy a tener en una mesa y está bien. No lo voy a poder tener en mi red apostólica o mi red de iglesias y está bien. Si yo realmente tengo en el corazón que Dios cambie Cali o que cambie Colombia, lo primero que tengo que entender es que pierdo control. Porque la cosecha ya tiene un Señor. Y el Señor es Él. Y Él no dijo, ¿quién quiere controlar la cosecha? Dijo, no. Pídanle al Señor la cosecha que envíe más obreros, no que envíe menos para que un obrero controle la cosecha. Sino multipliquen los obreros para que la cosecha realmente sea mayor. Entonces, si hay menos obreros que controlan el mover, menos cosecha hay. Por capacidad, simplemente es por capacidad. Yo no puedo predicar en 30 iglesias un mismo domingo. Dios tiene que hacerlo con más. Entonces, si realmente yo quiero algo de ciudad o de nación, tengo que aceptar que no voy a poder tener control y está bien. Hacia arriba, el control del mover tiene que ser muchas manos juntas. Si está solo en mi mano, voy a limitar lo que Dios quiere hacer inmediatamente. Entonces Dios una vez dice, Señor, ¿por qué no nos das el avivamiento de la ciudad? Porque solo cabe en una mano, en dos, en tres, en cuatro. Entonces, ¿cuándo entendemos eso? Y hacia abajo es el control del poder. El control del poder. Y lo que pasaba ahí es, digamos, cuando Dios me da un atril, que significa autoridad, o significa posición, o yo desde el atril puedo impartir avivamiento, o puedo hacer milagros, o puedo predicar, o lo que sea, el mensaje del avivamiento. Cuando Dios me da el atril, Dios me decía esto, es, si tú te agarras fuerte del atril, y empiezas a agarrarlo duro hasta que no lo sueltas, porque dices que nadie me arrebate el poder o que nadie toque el poder y este es mío, realmente no se lo estás arrebatando al del lado, se lo estás arrebatando a Dios, porque eso le pertenece a Dios. Entonces, tanto el control del mover como el control de poder, el poder es de Dios. Entonces, si yo me aferro a una posición, a un mensaje, a una iglesia, a un poder, puedo limitar lo que Dios está haciendo porque a veces Dios lo quiere multiplicar, a veces Dios dice es tu tiempo, gira, cambia, ahora le tocó a este. Y si no estamos en el Espíritu nos perdemos algo que Dios quiere hacer. Y yo no sé muy bien, digamos, todo lo que pasó en Cali a fondo en el avivamiento. Sí sé que, digamos, hubo riñas por los pozos, pero yo no sé en qué momento de pronto Dios quiere girar o hacer algo y yo tengo que morir de pronto a mi ego o a mi mover para que continúe. Sí, porque muchas veces Dios le ha dado mover a hombres de Dios y hay momentos donde ellos tienen que pasárselo a alguien más y ellos no están dispuestos. Por eso en la Biblia muchas veces Dios tiene que hacer morir al anterior para dárselo al siguiente. Pocas veces fue en vida. Sí, Betsabe y Natán le dicen, David, hazlo con sabiduría y en vida entrega. Y David va y dice, sí, Salomón. ¿Sí? Pero muchas veces Dios tuvo que decirle a Moisés, Moisés no más, y va y busca a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú ahora. Entonces a veces la transición nosotros la podemos hacer en vida, con sabiduría, prolongando el legado, o a veces Dios tiene que intervenir y cortar y sacar para que el mover no se pierda o el mover se pierda, porque nos aferramos a algo que era de Dios y no del hombre. ¿Sí? Entonces el obstáculo para la estructura va a ser el control de mover y control de poder. ¿Cómo estamos de tiempo? Y por último, perfecto. Por último, Dios me habló ya del diseño y el antidiseño de la ciudad, que esto fue lo que hablamos la otra vez que me reuní con la mesa y que quiero expandirlo. Entonces Dios me dijo, Cali es una plataforma profética. Esa fue la palabra que Dios me dio para Cali, es una plataforma profética. Entonces Dios me dijo, el diseño de la ciudad es una plataforma de autoridad espiritual y visibilidad, ¿cierto? Entonces una plataforma que te eleva,
te da una posición por encima de, te da autoridad espiritual, te da visibilidad, te da alcance, porque yo desde una plataforma me escuchan más. Ese es el diseño de Dios de Cali. ¿Cuál es el antidiseño? El antidiseño es la plataforma. Entonces, ahora, ¿qué significa el antidiseño? Significa que una plataforma, ¿qué hace? Una plataforma genera un espíritu contrario al diseño de Dios, al espíritu de Dios, que es el espíritu que opera en Cali, y que todos los pastores, ministros, adoradores tienen que luchar contra ese espíritu, porque es un espíritu que está en Cali. Entonces, ese espíritu de plataforma es el siguiente. En Isaías 14:13 dice, yo exaltaré mi trono, ¿sí? Y seré como el Altísimo. Entonces, el antidiseño en Cali es exaltación propia, deseo de poder y de belleza por encima de la sabiduría, ¿sí? Entonces, la exaltación propia es cuando Dios bendice a alguien en Cali y le da ministerio, le da influencia, a un adorador le da sonido, le da reconocimiento, a un profeta le da 3 palabras, cumplimiento, inmediatamente entran a luchar específicamente en esta ciudad contra este espíritu contrario o este antidiseño, que es el deseo de sobresalir, de hacerme yo, de verme a mí. Los adoradores yo los veo mucho como un tema artístico, que es en Cali, Dios le da a un adorador puro que estaba en su cuarto adorando a Dios, Dios le da una posición o una adoración en su iglesia, inmediatamente tiene que luchar contra ese tema de que me vean, el yo, ¿sí? Eso. Después es la exaltación propia, el deseo de poder, ¿sí? Que es la exaltación o exaltaré mi trono, el deseo de poder, de posición inmediatamente, de ser, si ahora ya tengo, si no me miraban con 50 ovejas, ya tengo 500, ya me miran, y es un deseo de poder, ¿sí? Y por eso a veces se puede multiplicar incluso a la nación, que desde Cali salen personas o movimientos o cosas que están a veces inconscientemente, porque uno simplemente se alinea a un espíritu cuando no lo ha identificado. Y también hay un deseo de poder incluso nacional a veces. Y por último, que eso es algo que Dios le dijo a Satanás, que le dice, tú eras el sello de la belleza y de la perfección, perdón, el sello de la perfección porque era la belleza y la sabiduría. Entonces Dios me decía, este espíritu contrario en Cali busca la belleza por encima de la sabiduría. Entonces eso tiene muchos, digamos, aristas. La belleza entonces es cómo me veo yo, qué dicen los hombres de mí por encima de la sabiduría, lo que dice Dios. Cómo se ve mi iglesia y cómo es la adoración pura o la adoración bonita. O cómo es la prédica bonita o lo que Dios está diciendo. Entonces a veces comprometer la sabiduría o la palabra de Dios clara por lo que suena más bonito, por lo que se ve más bonito o por cómo me veo yo, y es la belleza, porque Satanás escogió la belleza por encima de la sabiduría y por eso fue echado. Entonces, Dios me decía, por ejemplo, Cali, ¿cómo entró al avivamiento del 94 y todo eso? Realmente hubo 2 cosas muchas cosas, pero 2 cosas que lo detonaron. Uno, hubo un movimiento de milagros, antes de, ¿cierto? Con el pastor Ruibal, si no estoy mal el nombre de él. Con el pastor Ruibal fue un ministerio de milagros, por encima de todo. Yo le decía, Señor, ¿por qué no le has dado un ministerio de milagros a ese nivel a Cali? Porque hay muchos hombres ungidos, hay muchos hombres que buscan a Dios así. Y Dios me decía, porque el ministerio de milagros es casi que el ministerio que más lucha con el tema de la exaltación. El ego, o sea, el ministerio de milagros es el ministerio que más a uno en el espíritu lo hace visible y dice, uy, es que yo pasé y la sombra lo sanó. El movimiento profético tiene un poquito de eso, pero el de milagros todavía más. Es, digamos, esa arrogancia entonces, Dios, ¿por qué no le ha entregado un movimiento de milagros a ese nivel a Cali otra vez? Porque hay que identificar ese espíritu y cortarlo. Los ancianos de la ciudad, estas personas, cuando Dios levanta a un hombre así, hey, pilas porque esto es lo que más te va a atacar. Es ese espíritu que dice voy a exaltarme, voy a levantar mi plataforma, mi trono y seré como el Altísimo. Y empieza a hacer no una campaña de Dios, sino una campaña del hombre. Es el nombre propio, ya no es el nombre de Jesús. Y Dios sigue haciendo los milagros porque Él es bueno, porque su misericordia, porque el don es irrevocable, porque sabemos cómo funciona Dios. Pero para un nivel de ciudad hay que tener más alineamiento. Si es un nivel de ministerio, uno puede salirse con muchas cosas y Dios sigue bendiciendo y haciendo. Pero cuando es un nivel de ciudad, Dios es más cuidadoso y entrega cuando uno se alinea. Lo mismo para una nación.
Entonces, digamos, Dios me decía, el tema de milagros tiene que ver con este antidiseño, con este antidiseño. La otra parte, o la segunda parte que Dios me habló del diseño y antidiseño de Cali, y ya termino con esto y van a disfrutar la comida. Tenemos un almuerzo mejor. La palabra de Dios, creo yo. Dios me dijo, Cali es una ciudad de violencia. Entonces ahí hay diseño y antidiseño. Y tiene que ver con la nación, pero Cali, vuelvo y digo, es como una primicia, como algo más magnificado. Entonces él me dijo, en el espíritu hay unos violentos espirituales. Ese es el diseño. Que la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces Dios me decía, el avivamiento de ciudad que no llegó a ninguna otra ciudad en Colombia y sí llegó a Cali es porque hubo una violencia espiritual en la gente que jaló algo que las otras ciudades no pudieron. Y entraron incluso en diseños que eran para ahora que Cali entró en los 90, ¿sí? Y entraron en un diseño, digamos, porque son violentos espirituales. ¿Por qué Cali tiene un presbiterio apostólico y profético constituido desde hace años que otras ciudades no? Porque violentamente se adelantan a cosas. Iván, yo le decía, no sé si fue el profeta Sana, yo le decía, yo me siento en diferentes ciudades, Bogotá está avanzando muy rápido en este momento, pero Cali por muchos años le ha llevado ventaja al resto de ciudades en tener un presbiterio apostólico y profético y la unidad de una asociación que no existe. En Bogotá hay 1000 asociaciones, en otras ciudades, en Santa Marta en ese momento hay 4, y son más pequeñas, pero Cali, por esa violencia espiritual, ha recibido diseños y cosas del cielo que otras ciudades no. Entonces va más avanzado. Por eso es el deseo de grabar, para que esto se pueda multiplicar, replicar en otras ciudades. Pero Cali ha tenido ese diseño. El avivamiento es porque hay violentos arrebatando algo del cielo. El profeta Tommy vio la visión por la cual él empieza a venir a Colombia en diciembre de 2022. Fue porque él estaba orando él nunca había ido a Sudamérica y él vio una visión donde él estaba parado en un estadio en Colombia. En ese momento él estaba orando en Nigeria. Por primera vez vio a Colombia en una visión, él estaba parado en un estadio y él dice, el estadio estaba repleto y la gente era la que jalaba el cielo. Amén. Y Dios, él escuchó que el Espíritu Santo le dijo, voy a visitar Colombia y tú también quiero que estés allá. Entonces, digamos, ni él lo trae, sino Dios le dice, yo quiero que tú también participes del mover que yo voy a hacer, pero los que estaban jalando no era él ni otro pastor en la tarima. Era la gente llena jalando. Y en Cali, como ya pasó, y nos contaba el apóstol Roosevelt, muchas veces los pastores fueron los últimos que iban a la vigilia y la gente iba primero y después le decía al pastor, pastor, vamos todos y falta usted. ¿Cierto? A las vigilias unidas, todo este tema. Entonces en Cali hay un diseño espiritual de violencia espiritual. Y también el antidiseño, ¿cuál es? El antidiseño es la violencia física. Es una ciudad violenta. ¿Y qué me dijo Dios? Me dio un secreto. En primera de Juan 3:15 dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y Dios me dijo, cuando hay violencia en la ciudad es porque en los corazones de los ministros y de los hermanos hay violencia entre ellos. Entonces Dios me dijo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces yo siempre me acuerdo que en los videos del avivamiento y todo, ¿cuál es la estadística más clara de que el avivamiento llegó? Que bajan los homicidios en Cali. Siempre se habla, y Dios me decía, es porque cuando hay homicidio en el corazón de los ministros y hermanos cristianos, porque es interesante que no dice que aborrezca a su enemigo, todo aquel que aborrezca a su enemigo, no, dice todo aquel que aborrezca a su hermano, todo aquel que aborrezca a su hermano es homicida. Entonces Dios me decía, entre más hay odio y aborrecimiento en el corazón, ni siquiera hablándolo, entonces se empieza a manifestar en la ciudad homicidio y violencia. Entonces es el diseño y el antidiseño, y con esas dos cosas yo creo que podemos ya arrancar y ustedes van a poder complementar mucho más. Es solo un pedazo de lo que Dios me estaba hablando y obviamente en esto voy a tratar de expandir esta noche y mañana más cosas que Dios me habló y ya la palabra como tal, la palabra profética que Dios me dio para Cali, pero quería comentarles esto. Les agradezco el tiempo, el corazón y espero que esto sea de bendición para la ciudad y para la nación, porque Cali puede ser punta de lanza para el avivamiento. Porque les digo que en este momento, termino. Y este momento, digamos, Dios me habló de 5 niveles de avivamiento. Esto lo prediqué en algún momento. Porque yo decía, Señor, yo no quiero ser los felices con el avivamiento, que si alguien lloró, yo digo, es avivamiento. Esta persona lloró, se sanó a alguien, es avivamiento. No, pero tampoco quiero ser un cínico que digo, hasta que no vea que los ángeles estén cantando en coro encima del estadio, tenemos avivamiento.
sino yo quiero ser muy sabio en eso. Y yo le dije, Señor, enséñame. Entonces él me dio 5 niveles para ir identificando en qué lugar está, dependiendo de los síntomas del avivamiento. Entonces el primer avivamiento es personal, el primer amor, el fuego del corazón, el avivamiento familiar, donde se enciende más y hay hambre, ¿sí? Que empieza a buscar una misma familia y hay paz en la casa. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es congregacional, donde la gente tiene hambre y sed, hay más vigilias, hay más reuniones, hay fuego en la congregación, y el síntoma de ese tercero es crecimiento, ¿sí? Número 4 es el avivamiento de ciudad. El avivamiento de ciudad tiene unos síntomas tangibles, que es la unidad inusual, ¿sí? Y las evidencias tangibles en tema de homicidios, de violencia, de tasas, de robo, de crimen, de todo esto. Y por último es el avivamiento de nación. El avivamiento de nación, el síntoma más importante es el cambio de cultura. El cambio de cultura. Cuando haya un avivamiento de nación es porque la cultura de la nación cambia. Cambia cómo se habla, cambia lo que aparece en televisión, cambia por quién la gente vota. Y eso es lo que nosotros estamos creyendo que Colombia va a hacer. Y Cali, como ya fue violento espiritual y ya tuvo el 4.º nivel que ninguna otra ciudad de Colombia lo ha tenido, Cali está en una posición para abrir un pozo para Colombia y decirle, hey, vengan y beban también de acá. No es el agua mía, no es el agua de Dios para la nación. Eso es un diseño que es posible, ¿sí? Pero les estoy diciendo que en este momento hay 2 o 3 ciudades más que ya están tratando de entrar al 4.º nivel, igual que Cali, y están peleando por eso. Entonces, como arranqué, termino. Las profecías, el 90% no están asignadas con nombre. Entonces, Cali tiene muchas profecías, que Dios va a usarlo acá, que Dios va a hacerlo acá. Ayer estábamos con la junta de ASMISEF y venía el evangelista de Estados Unidos y dices que Dios me dijo que fuera a Cali. Viene el otro movimiento y dices que Dios me dijo que fuera a Cali. Viene el otro movimiento y dices que Dios nos dijo que empezáramos por Cali. Hay muchas cosas que están asignadas a Cali en el espíritu. Pero si hay un momento donde uno dice, Señor, para este tiempo, y quién sabe si para este tiempo y para este momento, Dios lo llamó. Entonces ya termino con esta responsabilidad. Yo creo firmemente que todos ustedes, Dios los ha posicionado en este momento con algún tipo de influencia, de autoridad, de preparación, de sabiduría, de experiencia, de golpes, de todo, para este momento donde Dios va a visitar Colombia. Ahora, si uno permite que cualquiera de estos obstáculos que mencioné, las riñas, el poder, el control, todas estas cosas, se metan y detengan lo que Dios quiere hacer, entonces ahí Dios dice, bueno, si no arranco con Cali, arranco con alguien más. Si no quiere Cali, lo hago con alguien más. Y los estadios están empezando a hablar en otras ciudades. Y hay cosas que Dios quiere hacer y hay gente que de pronto no tiene los mismos vicios, por llamarlo de una forma, pero tampoco tiene la misma experiencia, autoridad, no tienen un presbiterio apostólico y profético, no tienen una asociación que tiene la fuerza de ASMISEF, porque también ASMISEF es una bendición, porque muchas iglesias no caminan y corren como acá en la asociación, porque hay 4, 5, 6, 10, 20, en Bogotá hay 500 asociaciones, 29 asociaciones. Entonces, hay cosas muy buenas y hay pozos que están para destapar más sencillo. Y yo creo que cuando uno le dice que sí a Dios, las cosas son simples, pero no sencillas. La unidad siempre hace que Dios descienda. Yo creo que eso es lo que va a predicar esta noche. Pero entonces, ¿qué tipo de unidad tenemos y qué tipo de unidad queremos? Entonces, creo que este es el tiempo, es el momento. Y me gozo de poder estar en Cali. Yo sentí de Dios que teníamos que venir acá, no por lo que nosotros podemos decir, es por lo que está pasando aquí. Yo digo, yo quiero sumarme. Si Dios está en Cali, yo quiero estar allá. Si Dios está en Neiva, yo quiero estar allá. Y entonces así fue esta fecha, este momento, y yo sé que estos 2 días van a ser una gran bendición. Pero espero que con esto todos se animen a expandir el diseño, estructura de ciudad, cuál es la estructura para sostenerlo, para recibirlo, para entregarlo a otras generaciones, cuál es mi papel en el mover y qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer mañana, y empezar a correr con la visión. Y por último voy a decir algo que Dios me dijo, que va parte de la palabra profética para Cali. Dios dijo, yo nunca le voy a tener que pedir permiso a un gobierno secular o a un gobierno eclesiástico para traer el mover. Entonces esto es importante, porque Dios me dijo, hay gente que está esperando que pierda Petro para que Dios se mueva, o hay gente que está esperando que cambie el pastor de mi iglesia o el anciano de mi iglesia y que por fin me pase la iglesia, o que cambie la presidencia de una asociación o la presidencia de un mover
apostólico o profético, y Dios me dijo, yo nunca le tengo que pedir permiso a un gobierno eclesiástico o secular para moverme. Entonces la invitación es, como han sido violentos espiritualmente, yo creo que el mover, sí, hay cosas o hay palabras o hay moveres que uno dice, no, es que cuando pase lo siguiente, entonces ya será. Y Dios me decía, no, el nuevo vino, María le dijo, Señor, se nos acabó, danos vino ya. Y Jesús le dijo, mujer, no es mi hora. Y ella le dijo, no me importa, háganle caso, vasijas limpias y adelante. Amén. Entonces, yo sentía de la ciudad la urgencia de decir, puede ser aquí, puede ser ahora. Y para la nación no hay que esperar a que gane o pierda Petro, puede ser aquí o puede ser ahora. Que si Dios después nos da más estructuras, un presidente que apoye esto, estructuras donde, bueno, que se monten, pero el tren de Dios no lo vamos a decir pausa, tanto que luchamos un avivamiento para decirle a Dios, Señor, espéranos y yo voy y entierro los muertos y vengo. Sino decir, no, es aquí, es ahora. Si Él dice, sígame, yo voy ahora. Amén. ¿Listo? Amén. Gracias, Profeta Santiago. Muy Muy claro. Wow.